Después de un par de fechas, Tigre vuelve a estar en puestos de descenso. Y sí, tampoco era tan difícil que esto suceda. Estaba solamente un punto para encima, ganó el otro y en este caso no lo pudo hacer el Matador, que jugaba de local, que empezaba con sensaciones positivas, que se nota que con Domínguez juega mejor y que las diferentes individualidades se van potenciando, pero se topó con uno de los mejores equipos del fútbol local. Y no ahora, sino durante toda la temporada. Un equipo que ha sumado en todos los partidos que se han jugado hasta ahora más puntos que Boca, más puntos que Racing y solamente menos puntos que dos equipos. Hablamos de el Tomba de Oldrá, que bueno, indudablemente logró dominar a Tigre a través de un juego parecido al de Tigre. Por tanto, creo que por primera vez, después de varios análisis que tuvimos en esta fecha, vamos a hablar de un encuentro con fluidez, con dos equipos que proponen y que si bien no se terminó transformando en un hiper partido de ida y vuelta, sí era muy obvio, muy evidente la gran diferencia en la mayoría de los demás encuentros donde hay uno que es el pasivo y otro el activo. En este caso los dos querían tener actividad, se beneficiaban por los espacios y por el juego a través de diferentes colectividades en las diferentes zonas de la cancha. Así que bueno, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Tigres 0, Godoy Cruz 2. Y el Tomba que sigue soñando con hacer historia, aunque bueno, la tiene difícil en la liga, pero al menos en las copas. Ojalá le vaya bien de nuevo, que la verdad que se lo merece. Dicho sea de paso, Godoy Cruz es un equipo con bastante mala suerte. La temporada anterior había tenido un campañón, siendo uno de los mejores equipos de la liga y clasificándose a la Copa Libertadores. Pero vos, que estás atento, habrás notado que no jugó la fase de grupos y que tampoco jugó la Sudamericana. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, evidentemente jugó la fase previa de la competencia más importante y me podrás decir, pero los de la fase previa bajan a la Sudamericana. Pero no, los de la última instancia de la fase previa. Godoy Cruz perdió en la anteúltima. Y lo peor es que le tocó contra Colo Colo, uno que suele ser el campeón de su liga, un equipo con muchísima experiencia y de buen nivel, no uno que te enfrentarías en una fase previa. Pero bueno, al final de cuentas, uno que estaba para estar en la Copa Libertadores se quedó sin nada, mientras que otros equipos que quedaron mucho más abajo en la tabla y que están en Sudamericana y quizás todavía siguen vivos. Pero bueno, dato que puede retratar en cierto punto la temporada de Godoy Cruz, que no está nada mal, pero que esté un poco fuera del foco, en parte también por eso. Ahora sí, después de eso que fue completamente fuera de contexto, hablemos un poco del partido, puntualmente del inicio del partido y específicamente dentro de lo puntualmente de los primeros 10 o 15 minutos, que fue la mejor etapa de Tigre y la que vamos a elogiar bastante, pero al mismo tiempo poner un punto crítico que para mí es sustancial para que Tigre pueda terminar de aprovechar todo lo que genera. Y sí, fue la mejor etapa de Tigre. Nunca más pudo jugar así. E incluso después de esta etapa no jugó bien, diría yo, ya que Godoy Cruz se supo acomodar. Pero no nos adelantemos ni nos apresuremos. Vamos de a poco. Tigre tenía el manejo de la pelota y estaba casi siempre en campo rival. Gran presencia de muchos jugadores y realmente un juego muy fluido. Tenía un Maroni que era el nexo de las jugadas, con sus regates, con sus conducciones, con sus aperturas. Triangulaciones entre, por ejemplo, Maroni, Galván, algún lateral. Monzón, que es el 9, pivoteaba pero retrocedía un montón y era súper útil para arrastrar marca. Ortega, lateral derecho, desbordaba un montón y les tiraban un montón de pases. Hasta Nardelli lo hacía, o Leiza, o sea, muchos jugadores lo soltaban en velocidad. Galván empezaba por izquierda, se volcaba por derecha, Maroni se volcaba para atrás como 5, Cardoso hacía de un buen eje. La realidad es que Godoy Cruz no le encontraba la vuelta. Y guarda, lo estoy describiendo y quizás parecería ser que veíamos a Barcelona de Guardiola, pero no fue así. Simplemente tenían fluidez y lograban tener buena circulación de juego y llegar a instancias finales. Llevar la pelota a través de pases, no de pelotazos, a, bueno, llegar cerca del área, llegar cerca del arco. Todo esto es muy positivo. El problema fue qué hicieron con esa capacidad que tenían, esa movilidad, esas triangulaciones, esas combinaciones. ¿En qué terminaron desembocando? Bueno, el problema es este, en centros. 29 centros tuvo en el partido el equipo de Victoria y tuvo tan solo 9 tiros. 9 tiros intentados. Y uno puede decir, bueno, pero eso no tiene nada de malo. Quizás tiraste centros que fueron hipervenenosos y que estuvieron re cerca de ser conectados y son mucho mejores que algún remate que puede ser hipermordido desde muy lejos. Y es cierto, el problema es que de 29 centros que tiraron, solamente conectaron 9. Y 3 de estos 9 fueron de pelota parada, o sea que no fueron estas jugadas que generaba a través de su propio juego colectivo. De última, es una generación indirecta, porque capaz que intentaba tirar un centro, un despeje y ahí venía el tiro de esquina. El punto es que no aprovechó muy bien lo que generaba. Realmente le faltó crear la finalización, dar asistencias. Sí metía la pelota donde tenía que meterla, pero no con la precisión correcta. Y encima tenías un Petroli que dentro de todo estuvo muy seguro y a Rasmussen y Barrios que están bien. Hubo una jugada en la que Barrios a un centro, que no me equivoco, de Vanega, lateral izquierdo que también participó bastante en el partido en ataque,
le pega mal, o sea, desvía la pelota, pero lo desvía sin querer y se le va para atrás. A ese desvío hay un remate que termina tapando Petroli. En este caso vimos un centro que era malo porque iba a la defensa, pero la defensa se equivoca al despejar y casi termina siendo gol de Tigre. Pero la realidad es que la mayoría de centros, si bien las jugadas eran lindas y eran muy importantes porque hay que generarlas, no terminaban concretándose. Porque había una falencia en esa asistencia del lateral, que hacía todo bien, pero después el centro no llegaba muy bien a destino. También puede tener que ver con que los que llegaban al área eran pocos o no eran tan buenos como para ganar duelos aéreos. Eso es un debate interesante de plantear. Pero yo creo que sinceramente tiene más que ver con los centradores y con las decisiones que tomaron, ¿no? Centros siempre muy típicos, metidos dentro del centro del área o el área chica, nunca un buscapié o casi nunca, cosa que me llama la atención porque es algo que es bastante común. Y lo curioso, dentro de lo curioso, es que Godoy Cruz, si bien tiró 21 centros, conectó solamente 3 y 2 de ellos fueron goles. Y es súper interesante, porque Godoy Cruz hizo exactamente lo que no estaba haciendo Tigre. Utilizar diferentes variantes para centrar, que, bueno, sean más impredecibles, que puedan aportar algo que las variantes más aéreas no te puedan aportar. Y por esa razón Godoy Cruz termina ganando el partido. Porque curiosamente los dos juegan bastante parecido. Godoy Cruz empezó a bañarse del partido a través de su mediocampo y de tener un poco la pelota. Como vimos hace poco en el partido de Huracán, que tenía un dominio pasivo para alivianar el equipo rival que estaba en su mejor momento, Godoy Cruz por momentos lo hacía. A través de Leyes, a través de Poggi, a través de Fernández, que para mí fueron los mejores partidos, pero principalmente y de una manera más sencilla que la de Tigre, que quizás tocaba la pelota de una manera más de triangulaciones de un lado para el otro, con pelotazos o pases muy simples del lateral para el extremo. Luciano con Altamira, por ejemplo. Cosas muy simples, pero que fueron efectivas, porque al final de cuentas hacía lo mismo que Tigre, pero con mucho menos pases, permitiéndole tener un dominio y llevar pelotas al área. Ahora, una diferencia muy importante que quiero recalcar es que hay equipos, como en este caso para el Fuego de Cruz, o por ejemplo Banfield 1000 partidos, tiran centros todo el tiempo porque no tienen los recursos o porque les gusta jugar de esa manera. Tirar centros es su mejor manera porque tienen un 9 muy potente, porque saben que si llegan a ver una pérdida, la pérdida es muy lejos. Es una manera sencilla de atacar y que quizás te sale. Y de hecho, le salió en este caso a Banfield en muchas ocasiones. El problema es que Tigre no juega para tirar centros. Hace toda una generación que podía terminar en 1000 lados y la termina siempre en centros. Esa es la diferencia. Una cosa es tirar un centro de mitad de cancha y meterlo en el área, que no es que sea bueno, pero al menos decís, bueno, no tuve algo que pudo haber sido mejor. Lo que tuve lo hice y hice lo que pude. Pero en el caso de Tigre no. Da la impresión de que hacen todo y al final terminan cayendo en hacer lo mismo que el otro que simplemente tiene un pelotazo largo. Y hasta a veces, cuando lo haces tantas veces consecutivas, es hasta peor. Porque que un equipo te tire un pelotazo largo y que meta 3 centrales en el área, es difícil de frenar. Y hasta es un centro vertical que es mucho más diferente, la pueden peinar de manera mucho más vertical, o sea, es como que simplemente cuando estás dando de frente ya te la pueden peinar, nunca te la esperás que te depende tan lejos. En cambio Tigre, cada vez que te des bola, tira centro, pues ya estás preparado, ya sabes dónde tenés que ponerte, cómo tenés que escalonarte, qué tenés que despejar, a quién marcar, es como, bueno, darle al rival la posibilidad de conocerte. Godoy Cruz, como digo, no tuvo un juego muy superior, pero sí, a través de dominarse la pelota y de utilizar los laterales y los extremos, empezó a mejorar. Curiosamente, el gol viene a través de un centro, pero que hay que admitir que el centro se desvía en el camino, pero la gran diferencia es que se desvía en el camino, yo me quedo con Ardelli o Ortega, y finalmente el que le toca empujarla, le empuja y es gol. Gran diferencia, porque si no la empujaba, no hubiese sido lo mismo que con Tigre. En ese sentido, podemos decir que sí, la efectividad radicó en el resultado, pero no lo otro. Tigre erró esa, pero no es que fue un equipo que tuvo mucha generación de juego y mala efectividad. Lo que tuvo fue toda la creación, le faltó un pase más. Eso le faltó, una última puntada antes de la última puntada. Justamente tras el gol de Altamira en el 1-0, el partido se tornó muy distinto. Tigre nunca se terminó de recuperar de ese gol, de ese golpe, y realmente nunca vimos un equipo tan fluido como antes. Y siguió haciendo lo mismo, pero en peor medida. No generó muchas ocasiones de gol, y la realidad es que dio la impresión de un equipo falto de recursos. Cosa que no es así. O sea, yo creo que sí tiene recursos y tiene jugadores como para estar bien posicionado, al menos en un partido como este, en el que estaba solamente 1-0, que estaba de local, que venía jugando bien. Pero no sé, simplemente empezaron a tener más errores, empezaron a tener menos movimiento, quizás se cansaron, y también Godoy Cruz le sacó la ficha, y también Godoy Cruz pudo replegarse un poco más. La realidad es que fue muy importante el trabajo de Altamira y de Barrea, que ambos, de manera muy consistente, defendieron como locos.
prácticamente a la misma altura que el lateral estuvieron ahí ayudando y ahí Tigre, lo que estaba haciendo prácticamente todo el primer tiempo, que era desbordar con Ortega o con Vanega, no lo pudo hacer. Y bueno, es un poco entender lo que hace el rival y empezar a anularlo. Godoy Cruz lo entendió perfecto. Y dentro del juego interno, Tigre no tiene tanto. Y un dato curioso, Tigre tuvo 9 tiros en todo el partido, que es muy poco, eso lo habíamos dicho. 9 tiros no es nada, más para un equipo que tuvo bastante la pelota. Pero solamente intentó 2 tiros desde afuera del área. 2 nomás. Y ahí es cuando yo digo, si vos generaste solamente 2 tiros desde afuera del área y fuiste perdiendo, es porque lo que intentaste fue otra cosa. Porque por lo general, cuando vos tenés la pelota, no podés pasar, ¿qué haces? Y buscás pegarle de afuera. No fue el caso de Tigre. Y eso que Tigre, tenés a Galván, tenés a Maroni, que pueden hacerlo. ¿Por qué no? Y no intentaron casi nunca. O sea, intentaron 2 nomás. Y bueno, en general intentaron pocos tiros. ¿Y qué pasó? Es que por lo general, capaz que cuando podían tener un poco de la pelota por esa zona, intentaban tirar un centro al área. Lo curioso es que ni siquiera hablamos de que tengan 9 realmente cabeceadores. No conozco las estadísticas de Eric Ramírez, pero la realidad es que no lo veo muy apto para ese rol. Florán Monzón menos, es un jugador que se destaca más por su versatilidad. Godoy Cruz en este contexto ya estaba mucho más cómodo y sumado a esto que hablamos de Tigre a nivel anímico, jugó el partido de manera inteligente, serena y la sensación que daba es que un partido que arrancaba con un Tigre que no es que era candidato, pero que podía ganar, ya no se veía así. Iba solamente 1-0, pero no se daba la sensación de que el empate estaba al caer. Y de vez en cuando Godoy Cruz tiraba alguna contra que no estaban siendo muy peligrosas, pero que en cualquier momento podían llegar a hacerlo. Y bueno, llegó la que era la indicada. La realidad es que creo que Tigre no defiende mal. Hay un pelotazo cruzado que le queda a Barrea. Barrea es perseguido, si no me equivoco, por Ortega. Pero la realidad es que hace una muy buena conducción, lo supera en velocidad al lateral y desborda, 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 desborda. Tira al centro y con mucha potencia y con el timing exacto, Salomón Rodríguez mete 2-0. Liquidado, ya está, no hay nada más que hacer. Yo digo que no hubo errores porque en el relato decían que Tigre estaba muy mal parado. Y yo creo que no estaba muy mal parado. O al menos es una manera de decirlo muy despectiva, cuando en realidad hay que entender el contexto del partido. Si vas perdiendo, ¿qué vas a preocuparte por estar bien parado si sos un lateral? No, obviamente vas a preocuparte por intentar ayudar a que tu equipo empate. No es posible tener una manera sólida de defender las contras cuando tenés que buscar el resultado. Lo único que puedes hacer es como hizo Ortega, correr lo máximo que puedas. De hecho, él iba con mucha desventaja contra Barrea en el pelotazo cruzado, llega hasta donde está, pero justamente fue una picardía porque su velocidad y su don de ir hasta donde estaba el jugador para que no tire el centro terminó siendo su principal condena porque al llegar hasta donde estaba Barrea, Barrea aceleró un poquito y lo pasó. Si hubiese sido un poco más lento, hubiese quedado un poco más lejos, Barrera quizás no se hubiese animado a intentar superarlo porque había más espacio y quizás se hubiese tirado al centro y no era gol. Pero bueno, son cosas que son curiosas. Para mí ahí Tigre resuelve bien ese pelotazo, pero bueno, Barrera lo resolvió aún mejor, siendo un jugador hiper importante para el partido, como fueron prácticamente todos los jugadores de banda de Godoy Cruz, porque el día de hoy realmente no hubo un gran partido de Pollo, que tuvo momentos interesantes. No hubo un gran partido de Indio Rodríguez, aunque siempre el Indio es un crack, pero no tuvo tan buenas conducciones, no fue tan relevante la distribución, no hizo tan buenos pases. Realmente hoy fue el día de los laterales y los extremos, para unos como para otros. También Tigre tuvo un buen partido, pero creo que Tigre tuvo mejores jugadores en el medio. Y creo que por esa razón estaba jugando al mejor principio, al mejor principio, mejor al principio. Pero bueno, son cosas que pueden suceder a veces, de que el mejor tramo que tuviste no lo aprovechaste, el rival mete la que tiene y a dormir. Ese es el fútbol. Así todo creo que Godoy Cruz gana merecidamente. No es si porque cuando metió el gol lo mereciera, sino porque después lo respaldó con un buen juego y siendo inteligente. Y Tigre nunca mereció empatarlo una vez que ya estaba perdiendo. Así todo es un equipo que es interesante, que juega bastante bien y creo que no va a descender. Pero bueno, al día de hoy está un punto por debajo de Central Córdoba y tiene que sumar, sumar y sumar. La fecha que viene juega contra Sarmiento, así que es un partido hiper clave. Veremos si ese equipo lo ganan. Realmente va a ser difícil, Sarmiento es un equipo muy chivo y encima que se va a tirar atrás como loco. Veremos qué pasa. Va a ser muy interesante un duelo de estilos total entre Damonte y Domínguez. Por el lado de Godoy Cruz, bien, están haciendo lo que tienen que hacer. Ganan los partidos contra los equipos débiles del fútbol argentino, que Tigre a día de hoy es uno de ellos. Y si siguen así van a clasificarse a los Libertadores. ¿Qué crees que te diga? Son muy inteligentes y no jugaron un partido perfecto. Por momentos estaban peor, pero la verdad es que se resolvieron muy bien. Buen partido de Rasmussen, error de Barrios estuvo, pero buen partido de Barrios. Y antes de irme quería destacar algo que no tiene nada que ver con nada, que es una salida de juego que tuvo Vanegas, técnicamente, de Tigre, que fue hermosísima. Estaba Tigre saliendo jugando de atrás, con el arquero, con los centrales, y Godoy Cruz estaba presionando muy bien, y parecía que se le iba a escapar, que iba a haber gol de Godoy Cruz en recuperación alta. Y la recibe en una zona muy difícil, marcado encima, Vanegas, en el medio, se había centralizado.
y hace un control dirigido y sale jugando, y Tigre tiene una situación en la que avanza en transición, una hermosura. La verdad que Tigre tiene un equipo completito, ¿eh? Tiene muy buenos nombres, pero bueno, hay que pulirlos y también hay que tener en cuenta, como siempre digo, vos podés tener un buen equipo, es todo perder porque el rival también tiene un buen equipo. Y Godoy Cruz no es una excepción, tiene un muy buen equipo. No mencioné, por ejemplo, a Arce, que fue muy buen partido también de él, o sea, dentro de un partido que no tuvo individualmente nombres muy altos, Arce fue relevante, al igual que lo fue Luciano, por ejemplo, como lateral, y quizás hasta fue un poco mejor, así que quería mencionarlo antes de irme. Ahora, si llegaste a este punto del video, te agradezco un montón, te agradezco posta, en serio, muchísimo por darle valor a mi contenido con tu escucha. Y bueno, si querés suscribirte al canal me ayudarías muchísimo, porque mi sueño es vivir de esto y cada suscriptor es un pasito más cerca a tener algún día la monetización. Así que nada, si querés ayudarme, de corazón te agradezco mucho. Pero si no te querés comprometer tanto y querés ayudarme de todas formas, un like o un comentario se agradece un montón. Y es un comentario. ¿Qué opinás de Tigre? Vos, hincha del Tigre. Porque es un equipo interesante. No creo que desciendan. Al mismo tiempo, cada partido pesa. Veremos si lo ayudan con el formato nuevo y no desciende nadie. Ojalá que no. Pero bueno, no es contra ustedes, sino a favor del fútbol argentino. Por otra parte, vos, hincha del Tomba, orgulloso calculo de tu equipo. ¿Cuál pensás que fue la clave? Y cualquiera de los dos. Si te gustó el video y querés aclararme algo, alguna cosa que quizás fue importante y yo no la pude mencionar, decila, no hay problema. Corregime y con la extensión que vos quieras en los comentarios. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video. Voy a hacer un resumen de todo lo que pasa en esta fecha. Y es que, fíjense, 10 partidos analicé de esta fecha, 10 de 14. Digamos un caldo de tu cabeza, ¿no?